En esta hermosa mañana y seguimos en el libro de Hechos. Vamos a estar viendo los 27 versículos. Hay cosas interesantes que tocar, hay también historia que recordar o que aprender en esta mañana. Y empezamos en el versículo 1, dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. ¿Te acuerdas quién fue el antecesor de Festo? Félix. Yo el domingo pasado te tocaba unos puntos acerca de Félix. Félix era conocido tanto por los judíos como los romanos como un gobernante de la provincia malo, injusto, que había levantado conflictos contra los judíos, que había perseguido incluso a los judíos. Sin embargo, este concilio de fariseos, saduceos y escribas se había acercado a Félix para decirle: hey, queremos que se juzgue a Pablo, queremos matar a Pablo porque él ha cometido muchos delitos. ¿Y cuánto tiempo estuvo Pablo en Cesarea? Hasta ahorita donde llevaba 2 años. Y acuérdate que conforme al contexto veíamos que Félix, ¿qué buscaba de Pablo? Porque nos dice en los últimos versículos de este capítulo 24 que llamaba constantemente a Pablo. Y Félix tenía la oportunidad de poder entregar su vida a Cristo. Félix podía o pudo haber cambiado su vida, pero Félix estaba cegado en la corrupción, en el amor al dinero. Por eso es que nos dice en los últimos versículos de este capítulo 24 que Félix llamaba constantemente a Pablo para que Pablo lo sobornara y él le diera libertad. Pasan algunos tiempos, pasan 2 años y después hay un cambio. Y es donde entramos a este versículo 1 del capítulo 25, donde nos dice ahora acerca de Festo. Festo fue el sucesor del gobernador de la provincia que era antes Félix. A comparación de Félix, nos dice la historia que Festo era un gobernante justo, que mientras él tuvo la provincia de Jerusalén y de sus alrededores, Festo fue un gran gobernante. Y vamos a ver qué más nos dice la historia. Pero podemos aprender en este versículo 25 que nos dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea. ¿A dónde fue? A Jerusalén. Después de haber llegado a Cesarea, va a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese entonces Jerusalén era importante. Jerusalén no solamente era el lugar donde se hablaba de Cristo, sino también de comercio, sino era un lugar interesante por conocer. Y Festo no se limita a ir a Jerusalén, él va a Jerusalén. Hasta ese entonces, probablemente él ya le habían dicho lo que estaba sucediendo con respecto a Pablo y los judíos, respecto a Pablo y este concilio de fariseos y saduceos. Mira qué nos dice el versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Son 2 versículos interesantes, porque aunque ya había pasado 2 años, los escribas, los fariseos, los saduceos, este concilio de sacerdotes seguía interesado en lastimar a Pablo. Yo no sé cuánto te ha pasado en tu vida, pero por ser cristianos muchas personas nos dejan de hablar, muchas personas nos ignoran, muchas personas nos tratan de lastimar. Y aunque hay un dicho que en parte es cierto, pero en este caso no es cierto, que el tiempo lo cura todo, los fariseos ya llevaban 2 años y todavía tenían ese sentimiento de eliminar a Pablo de esta vida. Entonces, yo te digo este consejo: nosotros debemos de mantenernos firmes. Aunque las cosas sean buenas o sean malas, tenemos que mantenernos firmes, porque muchas personas van a estar detrás de nosotros tratando de alejarnos de Cristo, tratarnos de alejarnos del camino de Dios. Y va a pasar tiempo y ellos van a seguir, pero tú y yo debemos de permanecer. Algo bien importante también de recordar es esto:
Pablo seguía en el camino del Señor, aunque habían pasado 2 años y todavía corría peligro su pellejo, como muchos dicen. Pero Pablo se mantuvo siempre en confianza con Dios. Luego también algo bien interesante es que nos dice que los principales sacerdotes y los más influyentes se acercaron a Festo para rogarle que trajeran a Pablo a Jerusalén. Y durante ese recorrido de Cesarea hacia Jerusalén, ellos habían preparado una celada. Es decir, ellos habían preparado una emboscada. Y esto es bien importante recordar, porque capítulos anteriores, quienes habían hecho un juramento de no comer hasta ver la cabeza de Pablo, hasta terminar con la vida de Pablo. Unos judíos radicales, que probablemente no eran tan devotos a la ley. Unos judíos que dentro de la historia nos dice que este grupo de judíos radicales eran considerados como terroristas porque se dedicaban no a las cosas de Dios, sino se dedicaban a darle muerte a los romanos. Y vemos cómo el sumo sacerdote y el concilio aprobó que estos judíos radicales trataran de acabar con la vida de Pablo. No pudieron porque estaba Dios. Por eso me encantó mucho el canto que tocamos al último, porque nos dice que aunque no podamos ver, sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Dios estaba obrando en la vida de Pablo, aunque muchas veces Pablo no sabía todo lo que los sacerdotes y los judíos estaban haciendo en su contra. Tú y yo no sabemos lo que el mundo está preparando para nuestras vidas, para hacernos caer, para hacernos retroceder, para dudar de nuestra fe. Pero sí estamos seguros que Dios está obrando en nuestras vidas. En la primera carta de Pedro le dice a los hermanos que estaban pasando por persecución que Dios los iba a guardar. Aunque no podemos ver, sabemos que Dios nos guarda. Yo no sé cuál es tu tormenta, yo no sé cuál es tu preocupación, yo no sé cuál es tu aflicción, yo no sé por qué situación estás pasando, pero yo sí te puedo afirmar en esta mañana que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Que Dios te guarda y Dios nos guarda, que permanezcamos en Él. A lo mejor hoy no podemos ver hacia dónde vamos en mi vida o en la iglesia, pero estemos conscientes y estemos seguros y tengamos esa fe que Dios nos guarda. Y el que dirige nuestros pasos es Dios. A lo mejor aún no sabemos a dónde, pero sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Lo mismo estaba pasando en la situación de la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, ahora ya no eran estos judíos radicales, estos judíos terroristas, estos judíos que no practicaban la ley, sino ahora los que habían organizado esta emboscada para acabar con la vida de Pablo. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes y judíos influyentes. Y en ese entonces los judíos influyentes para la cultura de aquel momento eran personas que eran devotas a la ley. No es como hoy en día que las personas influyentes, ¿quiénes son? Los tiktokeros, los influencers, los que llevan una vida fitness. En aquel entonces, para los judíos, las personas influyentes eran los sacerdotes. Eran aquellos que tenían el control de la religión. Entonces, ellos se habían organizado para poder terminar ahora con la vida de Pablo. Fíjate el verdadero carácter de ellos. ¿Crees que eso era grato ante la ley? No era grato ante la ley. Sin embargo, ellos estaban cegados. Y a veces, muchas veces, nosotros por nuestras emociones, por nuestra actitud, nos cegamos. Y yo creo que es una enseñanza práctica la que tú y yo podemos aprender en este versículo. Debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios. No por mis emociones, no por lo que yo siento, por la palabra de Dios. Porque mis emociones me pueden cegar. Porque mis emociones me pueden llevar a lastimar a las personas. Porque mis emociones me pueden llevar a lastimar a mi familia. Porque mis emociones me pueden alejar de Dios. Dejémonos guiar por las enseñanzas de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 3: pidiendo contra él como gracia, como un favor, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino.
Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Sin embargo, en este versículo 4, Festo bien pudo haber dicho: claro, yo lo voy a traer. ¿Por qué? Porque Festo era un nuevo gobernador y sabía que los judíos eran personas importantes para esa provincia en la cual él gobernaba. Él sabía que si los judíos estaban contentos, su gobierno iba a ser tranquilo. Pero si los judíos empezaban a hacer alborotos, escándalos, sabía que esas malas noticias podían llegar hasta Roma y perjudicar el gobierno de este gobernador. Él bien pudo haber dicho: claro, para congraciarse con ellos, sí, yo los voy a traer para que nosotros seamos amigos. Pero en este versículo 4, una vez más te lo repito, aunque nosotros no podamos ver, Dios está obrando. Dios estaba obrando a favor de Pablo al momento de que Festo dijo: no puedo traer a Pablo a Jerusalén porque él está en Cesarea y ahí va a ser su juicio. Fíjate qué importante, y a lo mejor no podemos analizarlo, pero si ponemos a pensarnos y a reflexionar minuciosamente, era Dios obrando en la vida de Festo, el que le hizo decir estas palabras, el que le hizo actuar de esta manera. Versículo 5: los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Una vez más, Festo se portó de una manera justa al decir: vengan conmigo, y si este hombre ha hecho un agravio, acúsenle, y va a ser un juicio. Versículo 6: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Después de estar en Jerusalén, él se va a Cesarea junto con estos principales sacerdotes y gente influyente. Y al día siguiente de haber llegado a Cesarea, inicia otro juicio contra Pablo. 2 años después, seguía Pablo sufriendo. 2 años después, Pablo iba a tener otro juicio para ver qué pasaba con él. A diferencia de los judíos decían: apedreen a esta persona porque cometió adulterio, y unos otros cuantos testificaban y decían sí, y agarraban a piedras y los apedreaban. Esa era la ley. Pero los romanos, ellos decían: bueno, aquel que según esté en adulterio, ya tiene sus acusadores, ya tiene los testigos que van a hablar en contra de él, pero vamos a darle chance de que él hable, a ver si se puede librar de esto. Eran 2 diferentes formas de poder hacer juicio. Por eso es que también Félix no se la dejó tan fácil a los judíos, y ahora Festo tampoco se le iba a dejar fácil a los judíos. Antes de darle una condena a Pablo, tenía Pablo el derecho de defenderse, y más por ser ciudadano romano. Entonces vemos que al día siguiente de llegar a Cesarea se inicia el tribunal, en el cual es traído Pablo. Versículo 7: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Aunque en este versículo no nos especifica qué judíos, pero conforme al contexto sabemos que eran los principales sacerdotes y judíos influyentes, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Podemos ver cómo estos sacerdotes y esta gente judía tenía muchísimas acusaciones en contra de Pablo. Y muchas veces como cristianos la gente habla de nosotros hasta de más, hasta de lo que nos vamos a morir. Y estas personas no tenían cómo comprobar los disque delitos que Pablo había hecho. Porque tú y yo sabemos, conforme a lo que ya estudiamos en los capítulos anteriores, que Pablo no había cometido ninguna falta, que Pablo era una persona justa. Sin embargo, estos judíos querían matar a Pablo porque Pablo hablaba ¿de quién? De Cristo y de su resurrección. Y ellos se engancharon desde el momento que unos judíos de Asia dijeron que habían visto a Pablo meter a gentiles al templo. Y desde ahí buscaron el momento para matar a Pablo. ¿Aún te imaginas qué pensamiento, qué corazón más alejado de Dios estaban estas personas?
que ellos se engancharon de decir es que Pablo metió a gentiles al templo, tiene que morir. ¿Te acuerdas cómo estaba dividido el templo? En 4 secciones. 3 secciones que era el interior del templo, para las mujeres una sección, para los hombres otra sección, para los sacerdotes otra sección. ¿Y qué armonía había entre estas 3 secciones? Que las personas que andaban en cualquier sección eran judíos. El lugar para los gentiles, ¿dónde estaba? Afuera. Fíjate qué corazón nada más de los judíos por tomarse de eso y decir, ahora que muera Pablo. La iglesia, que somos tú y yo, este es un templo, este es un edificio donde hemos destinado congregarnos para buscar de Dios. Y a lo mejor va a sonar un poco duro esto, pero esta reunión que tú y yo tenemos, deberíamos de enfocarnos un poco más en la gente que está necesitada, en la gente que está enferma espiritualmente. Nosotros ya fuimos salvos y estamos siendo restaurados, pero como iglesia debemos de enfocarnos en la gente que está ya necesitada. Jesucristo no vino por los sanos. ¿Por qué vino Jesucristo? Por los enfermos, por los que estaban perdidos. Entonces, parte de la visión que tenemos para este año, que llevamos en el segundo mes de este año, para el próximo ciclo hemos dividido las actividades en 6 meses, los primeros 6 meses y después los otros 6 meses restantes. Para el segundo ciclo, que son los 6 meses restantes de este año, enfocarnos en la gente que está necesitada, en la gente que necesita conocer de Cristo, ¿no? Y te imaginas que uno de nosotros, cuando entre una persona que quiera cambiar, pero que a lo mejor sea un adúltero, o sea una persona prostituta, o sea una persona que tiene drogas, pero viene aquí a la iglesia para cambiar, ¿te imaginas que alguno de nosotros le digamos, no, este no es lugar para ti, vete al centro de adicciones a ver qué pasa contigo? Es algo terrible, porque entonces no comprendemos el amor de Cristo hacia nuestras vidas. Pero así de terrible estaba la mente de estas personas. Así de terrible estaba el conocimiento de estos principales sacerdotes y judíos, que no veían lo que Pablo estaba haciendo por las personas al traerlas a Cristo. Ellos solamente veían por su comodidad. Y yo en esta hermosa mañana yo te invito a que no veamos por nuestra comodidad, a que no veamos por lo que a mí me conviene. Veamos por la necesidad de las demás personas y traigámosla a conocer de Cristo. Por esa mentalidad de Pablo es que los sacerdotes querían matar a Pablo. Esa mentalidad que debe de estar en nosotros, de hablar de Cristo a todas las personas, a las que están necesitadas, a las que necesitan de Él. Versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Qué interesante, toca 3 puntos el apóstol Pablo en este versículo. Ni contra la ley de los judíos. Esa ley de los judíos que habla acerca de la ley moisénica, la ley que le fue dada a Moisés y Moisés se la dio al pueblo de Israel. Pablo no había fallado en aquello. Pablo de hecho era el fariseo más fariseo en su tiempo. Pero cuando viene a la gracia de Cristo, cuando tiene ese encuentro glorioso con Cristo, su mentalidad cambia. Y comprende que la ley que le fue dada al pueblo judío no nos sirve para poder agradar a Dios. Tú y yo podemos tratar de cumplir la ley, pero vamos a tener un problema porque en Romanos nos dice que la ley es perfecta y tú y yo somos imperfectos. Y si siendo imperfectos queremos cumplir algo que es perfecto, vamos a fallar, porque para cumplir la ley necesitamos ser perfectos.
Por eso vino Cristo, porque Cristo era perfecto y pudo cumplir la ley. Entonces, si nosotros tratamos de cumplir la ley, vamos a fallar. Y es entonces donde la ley, en Romanos también nos dice que la ley se dio para que tú y yo supiéramos que el pecado que hay en nosotros. Y al saber el pecado que hay en nosotros, hay de dos: o sigues pecando o vienes a los pies de Cristo para poder cambiar. Y los que estamos aquí, yo estoy seguros que hemos elegido venir a los pies de Cristo. Por eso es que la ley se les dio a los judíos, no para que la trataran de cumplir, sino para que supieran su debilidad. Y ahora tú y yo, que ya sabemos de Cristo, a través de la ley tú y yo somos llevados a conocer de Cristo para ser salvos. Entonces, por eso Pablo entendía que él no había fallado en la ley de los judíos, porque esa ley lo había llevado a conocer a Cristo. Y sabía que la ley se cumplía en Cristo. Entonces es algo bien interesante poder recordar. El miércoles pasado en el servicio por la tarde veíamos acerca de la carta de Pedro y tocábamos un punto bien importante. Y para los hermanos que no estuvieron y los hermanos que no escucharon, les tengo una pregunta. ¿Jesucristo tenía alguna probabilidad de caer en la tentación que Satanás le dio en el desierto? ¿Jesucristo tenía alguna posibilidad de pecar durante el tiempo que Él estuvo en esta tierra? ¿Qué piensan? Y contéstenselas. Ya después, si les interesó la pregunta, pueden acercarse a mí o pueden acercarse al pastor Antonio. Pero Jesucristo pudo cumplir la ley porque Él era perfecto. Y en una respuesta general, y no había posibilidad alguna de que Jesucristo cayera en las tentaciones de Satanás. No había posibilidad alguna de que Jesucristo durante su vida en esta tierra pecara. Por eso Él pudo cumplir la ley. Y todos, y los fariseos y los escribas en este tiempo, en el contexto de Hechos, pensaban que ellos podían cumplir la ley. Por eso no querían acercarse a Jesucristo. Por eso no querían saber de alguien que había muerto por los pecados de las personas y había resucitado. Pero ellos estaban tan cegados que si conocían la ley los llevaba a conocer a Cristo. Pero ellos estaban cegados que la ley, en vez de tener ese efecto de guiarlos a conocer de Cristo, los estaba alejando de Dios. Por eso muchas veces tener mucho conocimiento es malo en nuestras vidas, porque nos envanece, nos llena de orgullo, nos llena de vanidad, como la vida de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes. Por eso yo en esta mañana también te aconsejo, yo prefiero personalmente, puede haber muchos hermanos que te pueden dar un consejo diferente, pero personalmente yo prefiero que poco a poco vayamos aprendiendo algo, pero lo que aprendamos lo practiquemos. Porque no nos sirve sabernos de Génesis, Apocalipsis de memoria y tenerlo en la mente si no lo practicamos. Mejor es saber algo pequeño, practicarlo y después ir avanzando. Estas personas ya estaban envanecidas en ese conocimiento acerca de la ley. Después, ¿qué nos dice este versículo? Ni contra el templo. Y cuando el apóstol Pablo usa el templo, está haciendo referencia al edificio, pero también está haciendo al templo que tú y yo somos. ¿Crees que a Dios le iba a desagradar que un gentil que quisiera cambiar entrara al templo? No, pero el conocimiento de estos sacerdotes los llevaba a despreciar eso. Entonces, por eso yo iniciaba con una pequeña introducción de que este es un edificio que está disponible para todo aquel que quiera cambiar. Este es un templo que se ha dispuesto para que venga gente enferma, gente que necesite cambiar, que quiera cambiar. Pero también tú y yo somos templo de Dios vivo.
porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces, a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestro pensamiento, podemos ayudar a las personas a ser mejores. Podemos ayudar a las personas a que busquen de Cristo. Fíjate qué interesante es eso. Ya toqué 2 puntos: el templo físico, pero el templo espiritual que somos tú y yo. Entonces, es nuestro deber que la gente necesitada traerlas, pero también con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, ayudarlas y que puedan venir a Cristo. Y es una responsabilidad para el creyente. Y debemos de tomarlo en serio, porque hoy en día hay muchos creyentes que en vez de que la gente quiera ser como ellos, que la gente quiera venir a conocer de Cristo, las alejamos de Dios por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones. Y hace un par de semanas yo te hablaba acerca de que cada creyente, tú y yo algún día, y quiero que pongas mucha atención a eso, tú y yo algún día seremos llamados a la presencia de Cristo, seremos llamados al tribunal de Cristo. Y tú y yo seremos juzgados por nuestras acciones, no para vida, sino para recompensa. Y si tú como creyente estás actuando mal y sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos, cuando seamos llamados al tribunal de Cristo no nos va a ir bien. Vamos a salir avergonzados. Yo te invito, familia, iglesia, que pongamos atención en eso, porque la vida es corta. Porque la vida se acaba en un momento. Porque yo no sé si el día de mañana voy a estar aquí en esta vida. Yo no sé si saliendo de la iglesia voy a seguir con vida. Pero yo sí quiero que cuando Cristo me llame a su presencia, yo pueda ser recompensado por Él. Yo pueda ser llamado un buen siervo. Ahora eso debe de estar en cada uno de nosotros. La vida en cualquier momento se nos puede ir. Pero el juicio que como creyentes vamos a tener en el tribunal de Cristo algún día va a suceder para cada uno de nosotros. Y yo espero que cuando seamos llamados, cada uno sea llamado por el Señor como un siervo fiel, como un siervo que practicó las enseñanzas que tú y yo encontramos en la palabra de Dios. Y después menciona el apóstol Pablo: ni contra César he pecado en nada. Pablo sabía, aunque Pablo no estuvo en aquellos momentos cuando los fariseos tientan a Jesucristo y le enseñan una moneda y le dicen: ¿y a César tenemos que darle tributo? Pablo, yo estoy seguro que él sabía, que le habían contado los apóstoles los acontecimientos que vivió Jesucristo en aquel tiempo que él estuvo. Y yo sé que Pablo recordaba, a lo mejor el apóstol Pedro, a lo mejor el apóstol Juan le habían dicho que en alguna ocasión los fariseos habían tratado de tentar a Jesús. Y Jesucristo respondió: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Pablo con verdad habla y dice: ni contra César he pecado en nada. Porque hasta lo que tú y yo llevamos en estos capítulos, Pablo ni siquiera se había metido con el imperio romano. Pablo ni siquiera hablaba en contra de las autoridades romanas. Ni aun cuando vemos que fue golpeado y fue encadenado por la guardia romana, siendo él ciudadano romano, ni siquiera habló en contra de ellos. Tú y yo, ¿cómo podemos llevar esto en nuestras vidas prácticas? Debemos de buscar a Dios. Debemos de enfocarnos en las cosas espirituales. Ahora que vienen las elecciones para gobernador de nuestro estado de Oaxaca, oremos, pero tratemos de no involucrarnos en ese tipo de acciones que pueden perjudicar nuestras vidas. Tratemos de mejor llevar una vida agradable a Dios, respetando a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, pero sabiendo que el que rige nuestras vidas es la palabra de Dios. Entonces,
Es algo bien interesante que podemos recordar en este versículo. Versículo 9: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora, a diferencia de un par de días atrás, cuando Festo les dice a los judíos: no, Pablo va a seguir siendo condenado, va a seguir llevando su condena o su juicio en Cesarea, no en Jerusalén. Sin embargo, en esta ocasión, Festo sabía que si los judíos apoyaban a su gobierno iba a ser más fácil. Pero si ahora se llevaba en contra a estos judíos influyentes, su gobierno iba a ser difícil, como fue el gobierno de Félix. Pero sabiendo que Pablo era romano, a un ciudadano romano tú no le puedes obligar a ir a algún lugar cuando está en juicio. Tienes que preguntarle si quiere ir. Por eso Festo usa esta pregunta. Y por eso nos dice este versículo, y le voy a dar lectura una vez más: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Bien, Pablo pudo haber dicho: sí, voy a Jerusalén porque tengo que hablarle a las demás personas judías de Cristo. Pero Pablo sabía a dónde él tenía que ir. Ya lo vimos: a Roma. Entonces, vemos cómo Dios estaba obrando en la vida de Pablo. Muchas veces queremos ver a Dios obrando de una forma que podamos ver. Pero lo que tú y yo no sabemos es que todos los días de nuestras vidas Dios está obrando en nosotros. Y esa es una razón para estar agradecido con Él. Pablo bien pudo haber dicho: vámonos a Jerusalén, otra oportunidad para hablar de Cristo. Pero yo sé que Dios puso en Pablo ese sentimiento de poder decir lo que nos dijo en estos versículos. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Versículo siguiente: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pablo ya sabía, ya había recibido ánimo de parte de Jesucristo. Cuando dice que el Señor se le apareció de noche para darle ánimo, era Jesucristo. Pablo sabía que su siguiente parada era en Roma y que se tenía que cumplir esa profecía por medio del Espíritu Santo, que le iba a ser de testimonio a reyes, a judíos y a gentiles. Y Pablo iba a ir ahora a apelar contra César. ¿Quién era el César en aquel entonces? Uno llamado Nerón. Dentro de la historia se nos dice que este César Nerón, durante sus primeros 5 años de gobierno, fue un César, un gobernador, un emperador tranquilo. Pero la historia también nos dice que para que él llegara a ser emperador, porque no era de la línea directa del emperador, tuvo que matar al emperador por medio de su madre. Está muy interesante la historia si tú quieres verla. Pero para llegar a ser emperador, su madre y él tuvieron que envenenar al emperador, después matar al sucesor real, que era el hijo del emperador, y él tomó el imperio. Y después de esos 5 años, Nerón se enfocó en 2 cosas, o la historia lo conoce por 2 cosas. La primera cosa la primera acción que Nerón hizo es que mandó a incendiar Roma. Quemó Roma, quemó el lugar donde él estaba. Todo nada más porque él era un fanático de las luces y del fuego. Y después, lo más perjudicial es que Nerón fue el que mandó a perseguir a los cristianos. Por eso es que cuando Pedro nos habla en su carta, que estamos viendo los días miércoles,
¿Quién crees que le traía persecución a los creyentes a las cuales Pedro les habla y les anima? El emperador Nerón. Estaba trayendo persecución a los creyentes. Sin embargo, todos estos sucesos no habían sucedido en aquel entonces en la cual se nos describe acerca de Pablo. Y Pablo dijo: he apelado a César, quiero ir a César, hablar y decirle acerca del evangelio, de conocer. Y entonces Festo dijo: está bien, vas a ir a César irás. Versículo 13, ponte de pie en esta tarde para que no nos gane el sueño. Vamos a leer versículo 13 al versículo 27. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. He aquí dando voces que no deben vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Puedes tomar tu lugar. Perdón porque me he saltado algunas palabras. Es que el día de hoy en la mañana me ha salido una famosa perrilla en el ojo, entonces es un poco incómodo poder ver. Luego le voy a pedir unos remedios caseros aquí a las hermanas para ver cómo se puede deshacer ese sebo que está en mi ojo. Entonces, versículo 13 nos dice: pasando algunos días, el rey Agripa, fíjate, ahora nos habla de otra gente importante, de un rey. El rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Sabes quién era el rey Agripa? Por eso me encanta Hechos. Por eso me encanta ir versículo por versículo. Porque a lo largo de Hechos y en los primeros capítulos de Hechos hemos hablado del reinado de los Herodes. Porque no solamente era un Herodes el que gobernó en tiempos del apóstol Pablo. Agripa venía de la descendencia de los herodianos o de los Herodes. Su bisabuelo, ¿quién crees que era? Era conocido como Herodes el Grande, su bisabuelo. ¿Sabes qué hizo Herodes el Grande? Al saber que
el rey de los judíos había nacido, indagó y le dijo a los magos: sí, vayan, y cuando ustedes sepan, hacedmelo saber para que yo vaya y también lo adore. Pero al ser avisados en revelaciones por estos magos de que tenían que irse a otro camino, entonces el rey Herodes el Grande, el bisabuelo de este rey Agripa, manda a matar a los niños menores de 2 años. Este bisabuelo Herodes el Grande trató de matar al niño Jesús, porque no quería que gobernara, no quería que su dinastía se perdiera y que el Mesías gobernara. Entonces ya vimos brevemente a su bisabuelo y lo tocamos en los primeros capítulos de Hechos. Después, su abuelo fue Herodes Antipas. ¿Qué hizo Herodes Antipas? 2 cosas en las cuales podemos recordar qué hizo Herodes Antipas. La primera fue el rey que mandó a decapitar ¿a quién? A Juan el Bautista. Y este Herodes Antipas fue aquel que consintió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después sigue el padre de este rey Agripa. El padre del rey Agripa también era conocido como el rey Agripa I. ¿Qué crees que hizo? Y lo veíamos unos capítulos atrás en Hechos. Mandó a decapitar al primer apóstol que fue martirizado. ¿Quién fue? Santiago. Santiago fue el primer apóstol martirizado. Esteban fue, me atrevo a decir, uno de los primeros creyentes, pero Esteban era diácono. Fíjate la intensidad. El apóstol era el todo en aquel entonces. Y Herodes Agripa I no se tentó, y él sí le hizo daño a los apóstoles, decapitando a Santiago. Entonces, esa es la historia, la descendencia, los sucesores de este rey Agripa II. Él venía también de una dinastía corrompida que había hecho daño directamente y que trataba desde su bisabuelo acabar con la vida de Jesucristo, hasta su padre, que había empezado a perseguir a los apóstoles, hasta decapitar al apóstol Santiago. Entonces este Agripa II también estaba perverso, no había nada bueno en él. Probablemente, yo estoy seguro que el rey Agripa ya sabía de los cristianos, ya sabía de ese tal Jesucristo. Y a diferencia del rey Agripa y a diferencia de Festos, el rey Agripa conocía muy bien la ley judía porque él era judío. En cambio, Festos no era judío y no conocía bien, no sabía acerca de la ley judía. Por eso le cayó muy bien que el rey Agripa viniera a visitarlo, para poder entender un poco más por qué Pablo estaba siendo perseguido por el consejo de los sacerdotes y del concilio de los sacerdotes. También algo bien interesante, bueno, no tan interesante, pero podemos ver el carácter de perversión de este rey Agripa. Se nos dice en la historia que Berenice era su hermana y se había casado con él. Y todos los judíos no aprobaban a Agripa por lo que había hecho de casarse con su hermana. Vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Festo le está diciendo lo que él entendía de todos estos sucesos, porque él no era judío, no sabía de las leyes judías, no sabía por qué los sacerdotes querían matar a Pablo. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. La diferencia entre el método de aquel entonces de los judíos y de los romanos. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre.
Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba o de los que fuera digno realmente de que Pablo perdiera su vida, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, más específico acerca de su ley, acerca de esa ley moisiánica de Moisés, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aunque en los versículos que tú y yo estudiamos antes de este capítulo 25, cuando Pablo se defiende, nunca se nos dice en estos versículos que hace mención de Jesucristo, pero hasta estos versículos podemos complementar la defensa de Pablo ante Festos. Pablo hablaba de Jesucristo, en donde él iba, a donde él fuera, de lo que le cuestionaran, siempre Pablo hablaba de Jesucristo. Hablaba de su muerte y de su resurrección. Y es algo que tú y yo podemos encontrar a lo largo de los capítulos que ya estudiamos en Hechos 24 y en los capítulos anteriores a este. Pablo, cuando hablaba del evangelio, necesariamente, hasta puedo yo decir la palabra obligatoriamente, Pablo hablaba de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Eso es algo que tú y yo debemos de aprender, porque para que tú y yo evangelicemos, o para que tú y yo hablemos mejor a las personas acerca de Cristo, es necesario mencionar a Jesucristo. No solamente que Dios los ama, no solamente que Dios tiene un propósito para sus vidas, no solamente que lo mejor está por venir, sino mencionar a Jesucristo. Jesucristo es el punto principal del evangelio. Jesucristo es el punto principal de las buenas nuevas. Jesucristo es el punto principal de nuestras vidas. Tú y yo debemos ser cristocéntricos, es decir, nosotros debemos de estar alrededor y el punto tiene que ser Cristo. Nosotros somos los menos importantes. El más importante es Cristo. En nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia, el pilar fuerte es Cristo. Fíjate cómo Pablo nos enseña esto con estos dichos de Festo. Una vez más te leo parte del versículo 19. Y de un cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Porque sí, Jesucristo está vivo, está a la diestra del Padre, y Él va a regresar por nosotros, por su iglesia. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, del César, mandé a que les custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Yo estoy seguro que Agripa ya sabía acerca de los creyentes, ya sabía acerca de Jesucristo. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, su mujer y su hermana, con mucha pompa, es decir, con mucho alboroto, con mucha alegría, con mucha fiesta, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Algo que debemos de entender es que lo que estaba sucediendo era algo épico, algo bien importante, porque cuando se reunió Festo y Agripa, no solamente ellos, sino todo el consejo de gentes importantes, ya no solamente de fariseos, sino de romanos, porque este suceso era algo importante. A lo mejor a simple lectura no podemos comprender lo importante que era este momento, lo importante que fue el que Pablo estuviese 2 años en Cesarea, pero era importantísimo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tienes a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Fíjate la intensidad de estos judíos tóxicos, de estos sacerdotes tóxicos. Querían acabar con la vida de Pablo. Hoy en día, todas aquellas personas que han decidido seguir en el pecado van a tratar de dañar a los creyentes, van a tratar de lastimarnos, van a tratar de humillarnos, van a tratar de
alejarnos de Dios, hasta el punto que van a tratar de matarnos. Pero tú y yo debemos de aprender a permanecer en Cristo. Y suenan palabras muy grandes, muy locas, pero no estamos lejos de eso. En algunos pueblos de nuestro estado hay personas que están tan cerradas a su cultura que han dado muerte a muchos misioneros cristianos. Nuestro pastor Antonio y nuestra hermana Carmen estuvieron aprisionados por una noche en una misión que teníamos antes que se llama Yohueche, una brigada que fue llevada de parte de nuestra iglesia a Yohueche. Estuvo a punto de ser apedreada y por la gracia de Dios salieron con vida nuestros hermanos. Pero la vida del creyente no es fácil, porque tenemos una lucha primeramente con nuestra concupiscencia que hay en cada uno de nosotros, y también una lucha exterior con aquellos que quieren vernos caer por ser creyentes. Estos judíos ya llevaban más de 2 años tratando de incriminar a Pablo para que muriese, pero no se cansaban. Aunque no lo lograban, aunque sí lo lograban, aunque lo veían lejos y ahora lo veían cerca, no se cansaban de indagar y de molestar y de acabar y de maltratar y de buscar la muerte de Pablo. Las personas que en alguna ocasión el apóstol Pablo nos dice que cuando tú y yo llevamos el evangelio y aquellos que se convierten a Cristo y creen en Cristo somos aromas de vida, pero también Pablo dice que aquellos que les hablamos de Cristo y no van a creer en Cristo somos aroma de muerte, y aquellas personas que no quieren creer en Cristo van a tratar de lastimarnos y nos han estado lastimando, pero tú y yo debemos de permanecer en Cristo. Y muchas veces duele porque no son personas lejanas a nosotros, no son personas desconocidas a nosotros. Muchas veces son personas cercanas a nosotros. Muchas veces son familiares nuestros. Pero debemos de aprender a permanecer en Cristo y amarlas. A eso nos mandó Cristo. No nos mandó a hacer una revolución como los judíos trataron de hacer durante el gobierno romano. Nos mandó a amarlos. Y cuesta, pero tenemos que hacerlo. Fíjate qué lección, a lo mejor que no tenía yo prevista hablar en este tiempo, en este versículo. Una vez más, versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe de vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Aunque Festo era nuevo en esta área, aunque no sabía mucho del caso de Pablo, pero con lo que Pablo había hablado, Festo, él lo confesó con sus palabras: ningún cargo de muerte he encontrado en él. En otras palabras, Pablo era justo. Pablo debería de haber sido libre, pero por la multitud de los judíos, para no llevárselos en contra de Festo, procedió a que apelara contra César. Pero para Augusto, Pablo era una persona justa que no tenía el por qué estar encarcelada. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, porque Augusto no sabía qué decirle acerca de Pablo y de las tradiciones judías, no sabía cómo hablar del caso de los judíos y de Pablo ante el César, perdón. Le he traído ante vosotros, es decir, ante Agripa, y mayormente ante a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. ¿Por qué? Porque Agripa era judío y Agripa sabía las tradiciones judías, y Agripa iba a poder comprender la abominación que podía representar para los sacerdotes meter al templo a un gentil o hablar acerca de Cristo como el Mesías. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, la defensa de Pablo ante un judío, ante un Agripa II. Porque me parece fuera de razón enviarle un preso
y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, hasta ahorita hemos visto que la vida de Pablo sigue siendo perseguida, sigue en peligro. Ya habían pasado 2 años, iban a pasar todavía otros par de meses más. Y que tengamos eso en cuenta. Así como la vida de Pablo fue difícil, así nuestra vida también va a ser difícil. ¿Sabes cómo terminó Pablo en Roma? Decapitado. Pareciese que dentro de la voluntad de Dios, Dios le iba a salvar y le salvó su espíritu, pero pereció físicamente por amor a Cristo. Yo quiero que tú y yo estemos preparados para que cuando llegue, que a lo mejor aquí en el estado de Oaxaca no se ve tan cerca eso, pero en África, en Asia, en China, en Corea del Norte, en algunos pueblos de nuestro estado, si tú eres cristiano, te quitan la vida. Yo espero que tú y yo estemos preparados por si ese momento llega a nuestras vidas. A lo mejor no va a llegar a nuestras vidas, pero sí a nuestros hijos. Y es nuestro deber inculcarles, enseñarles que conozcan de Cristo y que se enamoren de Cristo. La vida no es fácil para el creyente. Ahora ya vimos otra responsabilidad más. No solamente una responsabilidad en mi vida, ni una responsabilidad con los de allá afuera, una responsabilidad con mis hijos, de enseñarles. Entonces te invito en esta hermosa tarde ya que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a entonar un canto. Y yo no sé qué estés pasando, cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad, pero recuerda que Dios nos guarda. Dios tiene control de nuestras vidas. Aunque el apóstol Pablo perdió su vida física, ganó su vida espiritual. Tú y yo de igual manera vamos a morir físicamente porque es parte del pecado que mora en nosotros. Pero Dios nos va a levantar de entre los muertos. Pero tú y yo tenemos una vida por toda la eternidad que es espiritual. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Padre. En esta hermosa mañana te damos gracias por la enseñanza que pudimos ver en este capítulo de Hechos, Señor. A lo mejor hemos tocado historia y sucesos que pasaron en aquel entonces, pero también, Señor, nos sirve para motivarnos que tú nos guardas y que tú estás obrando en nuestras vidas. Hay cosas que a lo mejor no podemos ver y tú estás obrando, Señor, que todos los días de nuestras vidas, cada segundo, tú tienes cuidado de nosotros, y que si hoy seguimos aquí con vida y de pie es por tu gracia, Padre. Yo te pido en esta hermosa tarde que tú nos guíes a hacer tu voluntad. Padre, si hay cosas que estamos haciendo mal, si hay un carácter que no es agradable a ti, yo te doy gracias porque hoy me das vida para poder cambiar, para poder alejarme de eso, para poder volver a ti, para poder vivir bajo tus enseñanzas, Padre. Gracias porque tú nos das vida y sabemos que esta vida es por tu misericordia y que debemos de aprovecharla para vivir en ti y hacer lo correcto. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por tu iglesia. Recibe todo el honor, el poder, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias por rescatarnos. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte y de vivir en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor, es por todas las generaciones. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.